Ya terminamos el Nuevo Testamento. Con el libro de Juan lo acabamos. Ya no queda ahorita nada del Nuevo Testamento, pero vamos a seguir predicando. Claro, siempre hay algo nuevo que encontrar y también escudriñando la Escritura me encontré algo que me llamó mucho la atención y quería compartirlo con ustedes. ¿Cuántos han escuchado acerca de la vaca roja? ¿Nadie sabe nada de la vaca roja? ¿No? ¿Quién sí? No, si tú sí sabes de la vaca roja, bien. La vaca roja. Entonces los demás no han escuchado nunca de la vaca roja. Vaya al libro de Números, por favor, capítulo 19. Y ahí espérenme tantito, le voy a decir de qué habla este capítulo. Este capítulo habla de la purificación de los inmundos. ¿Qué es un inmundo? La palabra que usa en hebreo para inmundo es tami, que quiere decir contaminado. Y obviamente contaminado ceremonialmente, es decir, alguien que queda impedido para participar en los servicios de adoración o de servicio a Dios por una cuestión externa. Así que estar contaminado te dejaba fuera de la posibilidad de adorar a Dios o de ofrecer servicio. Y si estabas en esta condición, tendrías que hacer un ritual de purificación para quedar limpio. Y la palabra que usa para limpio en hebreo es tajor, que quiere decir puro, en un sentido también ceremonial. Así que tenemos dos palabras para describir el estado ceremonial de una persona, si puede participar o no puede participar de la adoración de Dios, hablando en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, en hebreo, con el pueblo de Dios en el desierto. ¿Okay? Entonces, una palabra es tame, que es que contaminado, y la otra es tajor, que es puro. Entonces podríamos decir que tame es puerta cerrada a la presencia del Señor, y tajor es puerta abierta de alguna manera a la presencia del Señor. ¿Ok? ¿Sí? Eso es lo que te convierte en que puedas participar o no puedas participar, si estás tame o estás tajor, por así decirlo. Entonces este capítulo habla de la contaminación por contacto físico con un cadáver, cosa que sucedía a menudo en el desierto y en la vida diaria del pueblo de Dios. Entonces había que hacer algo muy especial. Vamos a leer del versículo 1 al 10 para comenzar. Y este capítulo es la vaca roja realmente. Y la vaca roja es muy interesante. Hay muchos mitos que circulan y muchas historias y muchas creencias que circulan alrededor de la vaca roja. No voy a entrar en todo ese rollo porque, pero ahorita les voy a explicar un poquito. Vamos a leer. La purificación de los inmundos, Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley de Jehová, que Jehová ha escrito diciendo: di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana, perfecta, en lo cual no hay falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y le daréis a Eleazar el sacerdote, y él sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar, el sacerdote, tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne, y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en el que arde la vaca. Y el sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua y también lavará agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio y le guardará a la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación, es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y este será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos.
Señor, gracias por esta porción. Ayúdanos, Señor, a interpretarla, a guardarla en nuestro corazón, a entenderla y a ponerla por obra en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Esto es súper interesante. Primero comienza el verso 1 hablando Dios a quién, a Moisés y a Aarón, y eso es algo un poco inusual, porque ahora no se dirige solamente a Moisés en específico como lo hacía siempre, como la mayoría de las veces. Esta vez incluye a Aarón, hermano de Moisés, que ha sido constituido como sumo sacerdote. ¿Okay? Ahora Dios está dirigiendo a los dos. Hay algo que tienen que hacer, y lo que tienen que hacer es una ley que ¿quién ha prescrito? Jehová ha prescrito. Bueno, aquí se va a dar una nueva ordenanza de la ley que ha sido legislada y aprobada por Dios y que el pueblo tiene que poner en práctica por la cuestión de la contaminación ceremonial. Es muy importante destacar que esta ordenanza es hecha por Dios, ¿ok? No es ningún invento u ocurrencia de algún hombre. Esta ley viene directo de Dios y la pone por estatuto perpetuo por todas las generaciones del pueblo de Dios. ¿Okay? Entonces, di a los hijos de Israel, aquí tenemos que una vez que recibe la instrucción de Dios, Moisés y Aarón, estos debían comunicarle al pueblo, y una vez recibida por el pueblo, estos tenían que tomar acción y cumplir con el pedido de Dios. ¿Qué era lo que estaba pidiendo Dios? Estaba pidiendo una vaca alazán. ¿Ok? ¿Sí saben lo que es un color alazán? Bueno, la palabra que usa en hebreo es Adón, y realmente quiere decir rojizo. Así es de que Dios está pidiendo una vaca roja y de género femenino, ¿verdad? O sea, hembra, no es un macho, ahora es una hembra, y es una vaca roja. ¿Y quién debía de traer esa vaca roja? Debía traerle al pueblo. Así que todo el mundo tenía que ponerse a buscar una vaca roja. Una vaca roja no era muy común, era muy excepcional. ¿Han visto vacas rojas ustedes? ¿Alguien ha visto una vaca roja aquí en México? ¿No? ¿En Europa? Por allá sí hay, creo. Bueno, de aquí se desprenden muchas cosas de las vacas rojas. No era muy común, era una vaca muy excepcional. Algunos van mucho más allá de esto y le dan un sentido muy profético, ya que se dice que en la historia de Israel, según la tradición, eso no lo dice la Biblia, pero según la tradición, dice que solamente se usaron 9 vacas rojas para este propósito en toda la historia del pueblo de Dios. Parece que no hay muchas vacas rojas. Otros dicen que el templo de Salomón, según la tradición, también esto no está en la Biblia, pero según los libros de tradición, que antes de ser construido se rociaron las cenizas de vaca roja sobre los cimientos, y también lo que sí es cierto es que es una representación de Jesús. Así de que muchos relacionan la vaca roja, que cuando aparece una vaca roja en Israel es señal que va a haber la reconstrucción del tercer templo. De hecho, tú puedes ver que hay unos documentales de Discovery Channel donde se dice que en Estados Unidos nacieron unas vacas rojas, producto de diferentes mezclas, y que hay algunos judíos que estaban interesados en la compra de esas vacas. Pero bueno, si empiezas a buscar un poco más de información, sí existen vacas rojas en algunos países nórdicos, aunque son muy escasas. Entonces, algunos relacionan esto con una profecía final de la reconstrucción del tercer templo, y otros opinan que el color de la vaca tenía que ver con los sacrificios que hacían en Egipto. El pueblo de Israel había estado muchos años en Egipto, y los egipcios ofrecían sacrificios de vacas rojas al dios Tifón, y el dios Tifón era el dios de la maldad, y lo que le ofrecían eran vacas rojas. Además que los egipcios momificaban a sus muertos y los tenían en sus casas. Entonces todo esto tiene que ver con contaminación con muertos, y parece que Dios pide una vaca roja, que me parece más congruente, pide una vaca roja en relación con la contaminación por cadáver, para que su pueblo olvidara las costumbres que habían traído y rituales que habían traído de los egipcios, porque ellos identificaban una vaca roja, la relacionaban con Tifón y con la momificación de los cadáveres. Entonces parece que Dios está pidiendo al pueblo una vaca roja para erradicar estas ideas de su mente, y yo veo todo esto que estoy diciendo es aventurarse mucho, así que solo vamos a decir lo que dice el pasaje. Edom, o sea, la palabra Adón
rojizo también tiene que ver con la palabra Adán, ¿ok? Y Adán está relacionado también con Adán, el primer hombre, porque Adán fue tomado de la tierra y el color de la tierra, de donde fue tomado Adán, en esas regiones era rojiza, así que Adán salió de una tierra rojiza y todo eso está relacionado con ese color rojizo, ¿ok? Entonces Dios está pidiendo una vaca Adón, es una vaca roja, ¿ok? Y bueno, pues entonces en el momento que Dios le revela a los sacerdotes, a Moisés y a Aarón, que es el sumo sacerdote, que quiere que tengan una vaca roja para ofrecerle el sacrificio, entonces, y el pueblo la tenía que traer, pues ¿qué crees que pasó? De volada el pueblo se puso a buscar una vaca roja. No eran muy comunes las vacas rojas, ni menos en el desierto, ¿no? Otra de las características que tenía que tener la vaca roja es que debía ser perfecta, es decir, sin ningún defecto físico, sin ninguna mancha, y no debía tener ni un solo pelo de otro color, totalmente roja, ¿ok? Totalmente roja, todo su color debía ser roja, así que era dificilísimo encontrar esa vaca. Además, debía ser una vaca que nunca se hubiera puesto yugo, es decir, que nunca hubiera trabajado arando la tierra. Así que tenemos las características de lo que se debía ofrecer por contaminación ceremonial. Y si te metes más en esto de la vaca roja, sobre todo en internet vas a encontrar un chorro de profecías de rabinos judíos que cuando aparezca la vaca roja se va a reconstruir el templo, que cuando regrese Jesús representa la vaca roja, y bueno, mil cosas vas a encontrar acerca de esta vaca roja, ¿no? Así de que tenemos una vaca muy excepcional, una vaca perfecta, madura y sin yugo. Cuando dice sin yugo, recordamos que el yugo era un instrumento que le daba dirección al animal, así de que esto simboliza que un animal que nunca había sido guiado en el trabajo, que debía caminar por su propia voluntad, y ahora debería caminar por su propia voluntad hacia un sacrificio, debía haber casi alcanzado la madurez. Y el rojo siempre se conecta ¿con qué? Con sangre, ¿ok? Y la sangre se conecta ¿con qué? Con pecado o con remisión, ¿verdad? Así que empieza a tomar forma y parece que todo esto nos recuerda a alguien, ¿no? ¿Qué nos recuerda? Una persona muy excepcional, que casi alcanzó la madurez, que no estaba bajo yugo y que iba a ser ofrecido un sacrificio. Pues ¿a quién nos recuerda? A Jesús. Fíjense. Esta vaca de alguna manera es un simbolismo de Jesús. Y todo lo que va a pasar aquí tiene que ver con Jesucristo. Y luego se le da a quién? A Eleazar. Eleazar no es el sumo sacerdote, ¿ok? Eleazar es hijo de Aarón, quien es el sumo sacerdote, y él sería el que tenía que ejecutar el sacrificio. ¿Por qué no Aarón? ¿Quién era el sumo sacerdote? ¿Por qué no lo podía hacer él? ¿Y por qué tenía que ser fuera del campamento? Si ves en Hebreos 13, Hebreos 13, 12 y 13, 13. Dice, por lo cual también Jesús, Hebreos 13, 12 y 13, 13. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su ministerio. ¿Ves? Así que sigue tomando forma también, ¿no? La vaca tenía que ser sacrificada no en el altar, tenía que ser sacrificada donde fuera del campamento, igual que Jesús fue sacrificado fuera de Jerusalén. Así que va tomando forma. Jesús fue presentado ante el sumo sacerdote, pero él no ejecutó la sentencia. Jesús fue sacrificado fuera de Jerusalén, ¿no? La vaca sería degollada en presencia del pueblo, lo mismo que Jesús fue sacrificado en presencia del pueblo, ¿ok? Y después, ¿qué tenían que hacer con la sangre? Verso 4 de Eleazar el sacerdote tenía que rociar la sangre con su dedo hacia el tabernáculo, que era el lugar de reunión. Y eso nos recuerda que Jesús dio vida a la iglesia con su sacrificio al rociarnos con su sangre. ¿Ves?
Es como todo está conectado. ¿Okay? Y luego, ¿qué tienen que hacer? Harán quemar la vaca. La vaca tenía que ser consumida por completo. Había otros sacrificios que solo se quemaban unas partes, las entrañas, la grosura, pero esta vaca tenía que ser consumida por completo. Así que simboliza el sacrificio de Jesús, que hizo la consumación total de la salvación. O sea, ya no quedó nada más que hacer. Él hizo todo por completo, porque su sacrificio fue completo. Y luego el verso 6 nos habla de ¿qué? De madera de cedro. Otra cosa más que apunta a Jesús. ¿De qué está hablando? La madera, ¿qué es? ¿Qué simboliza esa madera de cedro? La cruz. Y el escarlata, que dice ahí, madera de cedro, hisopo y escarlata. ¿Qué era el escarlata? Era una tela color rojo que tenían que echar ahí. Esa madera y esa tela la tenían que echar en donde estaba ardiendo el sacrificio de la vaca, ¿no? Entonces, la madera simboliza la cruz y el escarlata podría simbolizar el manto de Jesús que le pusieron o la sangre derramada por Cristo. ¿Okay? Entonces todo está conectado. Todo lo de esta vaca roja está conectado con el sacrificio de Cristo más adelante. Luego el verso 7-8 habla de que los sacerdotes, el sacerdote después de hacer esto tenía que lavar sus vestidos y su cuerpo también con agua y después enterrar en el campamento. Pero ¿qué pasaba con él? Quedaba inmundo el sacerdote. Por eso Aarón, esa es la razón principal por la cual Aarón, el sumo sacerdote, no ejecutó ese sacrificio, porque entonces hubiera quedado inmundo y no podría seguir oficiando. Pero Eleazar lo podía hacer y ahora quedaba inmundo. Y nos recuerda que Jesús se hizo pecado por nosotros. ¿Okay? Cayó todo el pecado sobre él. Lo mismo sucedía para quien la quemó y tendría también que lavar sus vestidos y su cuerpo. Y nos recuerda cómo fuimos transformados todos también de impuros a puros ceremonialmente. Antes de ser limpiados por Cristo, ninguna persona que no haya sido limpiada por la sangre de Cristo, es decir, que no haya aceptado el sacrificio de Cristo como su Señor y Salvador, no puede adorar, ni siquiera intentar participar en un servicio de adoración hasta ser lavados con la sangre de Cristo. Aunque hay quienes creen que pueden relacionarse con Dios sin haber sido lavados por el pecado por la sangre de Cristo. ¿Conoce gente así? ¿Sí? Que creen en Dios y creen que pueden adorar a Dios sin pertenecer al cuerpo de Cristo, o que creen que pueden adorar a Dios sin haber sido perdonados y lavados por la sangre de Cristo. Y mucha gente tú le preguntas y dice, sí, yo sí creo en Dios, y yo hasta adoro y hablo con Dios, ¿no? ¿Cómo si no ha sido lavado por la sangre de Cristo? Está inmundo. ¿Ves? Y estoy hablando ceremonialmente, no estoy hablando de que tiene un espíritu inmundo, o que no, nada de eso. O sea, aquí nada más está hablando de algo externo que no te permite adorar a Dios, porque todavía no ha sido lavado por la sangre de Cristo. Quien tenía que recoger la ceniza era un hombre limpio, un tajor. ¿Okay? Esta tarea la podía hacer cualquier persona, no era exclusiva de un sacerdote, solamente alguien que no estuviera contaminado ceremonialmente. La condición que estuviera limpio nada más. Este tenía que recoger las cenizas y guardarlas en un lugar limpio, en un lugar no contaminado ceremonialmente. ¿Y esas cenizas para quiénes serían? Serían para la congregación. ¿Y qué tenían que hacer la congregación con estas cenizas de la vaca? Según lo que estamos leyendo. El siguiente versículo, si me pones, por favor. Bueno, creo que en el anterior fue donde tienen esta ceniza, la tienen que mezclar con agua corriente, con agua como de río. Esta ceniza que recoge esta persona la guarda en un lugar seguro y después se tiene que mezclar con un agua de río, con agua corriente. ¿Ok? Y esta agua sería para el ritual de purificación, de contaminación ceremonial, para cualquiera que tuviera contacto con un cadáver. Entonces tenemos una mezcla de sacrificio y agua, es decir, sangre y agua. La purificación se producía por estos dos elementos, y que nos simboliza también lo mismo que ahora, la purificación por el sacrificio de Cristo y el agua que representa ¿qué? La palabra de Dios. ¿Okay? Así es como se produce la purificación, a través de la sangre de Cristo y de la palabra de Dios, ¿okay? Porque es el agua de vida. Entonces,
Quien hacía la tarea de sacar la ceniza y ponerle un licor limpio también quedaba contaminado y tendría que hacer también un lavamiento de purificación. Así que tenemos que cualquiera, fuera sacerdote o gente del pueblo común, podrían quedar contaminados y tendrían que ser lavados. Y esto nos da a entender que todo hombre, sea quien sea, para poder adorar a Dios o servir a Dios o entrar en el cuerpo de Cristo, en la vida de la congregación, en la vida del campamento, tenía que ser lavado por la sangre. Tiene que ser lavado por la sangre de Cristo. Si no estás lavado por la sangre de Cristo, no perteneces al cuerpo, no perteneces a la iglesia, no perteneces a la congregación, mucho menos puedes adorar a Dios. ¿Ves? Hay mucha gente que piensa que tiene a Dios en sus vidas y ni siquiera pueden participar de esto. Aunque vengan y se sientan aquí, están fuera de la congregación, porque no están lavados por la sangre de Cristo. Y esto sería una ordenanza de por vida para todo el pueblo de Dios y para todo extranjero que habitara entre ellos. Entonces todo hombre podía quedar inmundo y tenía que ser lavado para tener la puerta abierta a Dios. No hay excepciones. Todo quien no esté lavado con la sangre de Cristo, en este caso que no estuviera lavado, que estuviera contaminado, no estuviera lavado con las cenizas de la vaca roja, no podría pertenecer a la vida de Dios, porque estaba contaminado ceremonialmente. Qué tremendo, ¿no? Ahora del verso 19 en adelante hasta el 20 y tantos, hasta el 22 creo que sí. Vamos a leerlos para ver la continuación de esto. Ok, ya está sacrificada la vaca roja, ¿no? Ya la quemaron por completo. Ya juntaron las cenizas en un lugar aparte y esas cenizas, ¿sabes qué se iba a hacer con ellas? Se iban a repartir entre el pueblo. Todo el pueblo tendría que tener de esas cenizas, de esa agua. Y luego dice en el 11, el que tocare el cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Y luego mira, al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Wow. Todo aquel que tocare el cadáver de cualquier persona y no se purificare el tabernáculo de Jehová contaminó. Y aquella persona será cortada de Israel por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muere en la tienda. Cualquiera en la tienda, es decir, en la casa de campaña, no que fue a la tienda, me da una coca y cualquiera que entre en la tienda y todo aquel que esté en ella será inmundo 7 días. Y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Obviamente donde hay un muerto, ¿no? Y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. Y para el inmundo tomará de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echará sobre ella agua corriente en un recipiente. ¿Ok? Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre los muebles, sobre las personas que allí estuvieren, y sobre aquel que hubiere tocado el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día, cuando lo haya purificado al día séptimo. Él lavará luego sus vestidos y así mismo se lavará con el agua y será limpio a la noche. El que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová, no fue rociada sobre el agua de la purificación, es inmundo. Le será estatuto perpetuo. También el que rociare el agua de la purificación lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que le tocare será inmunda hasta la noche. ¿Ok? Entonces tenemos que la vaca roja ya está sacrificada, las cenizas ya están en un depósito, y todo el mundo que quedara tenía que mezclarla con agua corriente y darse un baño con esa agua, y entonces quedaría limpio. Pero acuérdate que al principio te dije que todo eso tenía que ver también con la
y momificaban a sus muertos. Y de esa idea la traían los israelitas también. Habían salido de Egipto, entonces ellos relacionaban una vaca roja, la relacionaban con tifón y la relacionaban con momificación. Entonces Dios dice, pues la vaca roja va a ser porque ustedes no pueden tener sus muertos en su casa, ustedes no pueden tener contactos con muertos, ustedes no pueden hacer nada de eso. ¿Qué quiere hacer Dios? Erradicar las ideas y costumbres que ellos habían visto en Egipto. ¿Okay? Entonces comienza diciendo que será inmundo por 7 días, del verso 11 al 22. En estos versos vemos el propósito del sacrificio de la vaca roja era para aliviar la contaminación ceremonial, y todo por causas externas. Así que la contaminación ceremonial venía por causas externas, pero ya había provisión para volver a quedar limpio. Si no hubiera esto, nadie podría participar. Cualquiera que muriera o alguien en su casa, o que tocara a un muerto por cualquier situación, o quedara cerca de un muerto, ya no podría participar del servicio. Y sin purificarte, entonces serías que cortarlo de la congregación. Todo eso tiene un simbolismo muy grande con la sangre de Cristo y con lo que Cristo ha hecho con nosotros. Al tercer día, ¿ves? Una vez más haciendo alusión a la obra de Cristo, a los 3 días que Cristo estuvo en el sepulcro. Quien no lo hiciera así no sería limpio. O sea que la persona debía quedar aislado de Dios y contaminado por 3 días. Una vez que pasaban 3 días, alguien limpio tenía que tomar un hisopo y meterlo en esa agua y después rociar esa agua sobre esa persona, y 7 días después otro nuevo baño, y entonces sería limpio y otra vez podría reintegrarse a la vida de la congregación y participar de los servicios de Dios. ¿No te recuerda esto mucho la sangre de Cristo? O sea, como nosotros estábamos sucios, impuros ceremonialmente, y a través de la sangre de Cristo fuimos rociados con la sangre de Cristo al tercer día, ¿verdad? Somos rociados con la sangre de Cristo y entonces podemos una vez más ser limpios y poder participar de la vida de la congregación del cuerpo de Cristo y ser parte de. Y luego dice el verso 13, en contraste. Aquí el contraste del que no se purifique y estando contaminado. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purifique el tabernáculo de Jehová, que contaminó. O sea, está tremendo eso. Y por tanto, ¿qué tenía que hacer con él? Será cortado de su oreja. Entonces aquí vemos a alguien que no se purifica estando contaminado. Si estabas contaminado y no te purificabas, debías ser cortado. Y esto suena como a alguien que por su propia voluntad no quiso recibir la purificación, ¿okay? Que se contaminó, sabe que está contaminado y dice, no, yo no voy a purificar. Ah, no, pues entonces, ¿sabes qué? Vas para afuera, expulsado en el desierto, no podía participar más de la congregación. ¿Por qué? Porque dice, porque contamina el tabernáculo de Dios. Wow, está bien pesado, ¿no? Alguien que no quiso lavarse con las cenizas de la vaca roja, y al no hacerlo, contaminaba el tabernáculo. No podría entrar ni acercarse, por eso debía ser cortado, es decir, expulsado de la congregación. Cualquier persona que no haya aceptado la sangre de Cristo, la muerte de Cristo como muerte sustituta, a Cristo como su Señor y Salvador, como su Redentor, aunque esté sentado aquí, no pertenece al cuerpo de Cristo. Aunque esté alabando, no está adorando, porque no pertenece al cuerpo de Cristo, no ha sido purificado. Esa es una gran verdad. Luego, para los que mueren en la tienda, es decir, en sus casas, para los que morían en sus casas, en esos versos encontramos diversas causas de contaminación, y la solución, pues una vez más, es el lavamiento con agua, con las cenizas de la vaca roja. ¿Okay? Y luego el verso 20, otra vez vuelve a hablar de que y el que fuere inmundo y no se purificare, tal persona será cortada de la congregación. Por tanto, contaminó el tabernáculo de Jehová, no fue rociada sobre él el agua de la purificación, es que inmundo. Wow. Vuelve a hacer énfasis
en que nadie sin purificación puede ser parte del pueblo de Dios. Y vuelve a hacer énfasis en que ninguno que rechace el lavamiento sabiendo que está contaminado puede pertenecer al cuerpo, a la congregación, al pueblo de Dios. No puede pertenecer, porque no puede ni acercarse al tabernáculo siquiera. Así lo mismo es para hoy. Nadie que no haya sido lavado por la sangre de Cristo puede ser parte de la iglesia. Puede ser simpatizante, ¿no? Hay muchos simpatizantes, pero si no ha sido lavado por fe en una creencia, pues, de que el Señor Jesús es el Mesías Salvador, quien te redimió del pecado y que te lavó con su sangre preciosa. La cosa como dice a los discípulos, ustedes están lavados por la palabra, ¿no? Entonces es la palabra y la sangre de Cristo la que lava, nos purifica. Una vez que recibimos el sacrificio de Cristo, comenzamos a ser purificados también por la palabra. Por eso es importante escuchar la palabra y ponerla en práctica, porque purifica nuestras vidas. ¿Okay? Entonces, cualquier persona, aunque diga que cree en Dios, si no ha sido redimido, si no ha sido puesto en ese edificio de piedras vivas, como parte del cuerpo de Cristo, como parte del templo de Dios, aunque esté aquí, no es parte de él. Es bien hermoso saber que nosotros que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, hemos pasado de inmundos a puros. Éramos inmundos ceremonialmente, pues. No podíamos acercarnos a adorar a Dios, aunque pretendíamos creer en Dios. ¿Verdad que sí? Teníamos una religión y pretendíamos creer en Dios, pero no sabíamos que estábamos contaminados ceremonialmente y que necesitábamos lavarnos para poder pertenecer al cuerpo de Cristo y para poder adorar a Dios, porque si no, lo único que estábamos haciendo era contaminar. Híjole. Y luego le dice que esto, verso 21 de Dios, será estatuto perpetuo. Es todo. Para todas sus generaciones la purificación era importante para permanecer dentro del pueblo de Dios, y lo sigue siendo. Sin Cristo nadie puede ser parte de la iglesia. Entonces me da mucha tristeza porque hay mucha gente que tiene solo una religión y creen que pertenecen al cuerpo de Cristo y creen que pueden adorar a Dios y que tienen una relación con Dios, pero la verdad es que no la tienen, porque han sido cortados de la congregación. Aunque estén dentro y aunque asistan. Hay mucha gente que asiste a servicios de iglesias y no han permitido ser lavados, purificados por la sangre de Cristo, entonces no pueden pertenecer al cuerpo de Cristo, ni pueden adorar a Dios. Dice Hebreos 9, 11, 12, 13, 14 y 15, por favor acompáñenme ahí para terminar. Hebreos 9, el verso 11 en adelante, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y luego aquí menciona a la vaca, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez más para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y aquí está, y las cenizas de ¿qué? De la becerra, está la vaca roja, rociadas en los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Qué bonito. Entonces aquí en esta carta
a los hebreos el autor hace mención de la infinita superioridad del sacrificio de Cristo ante el sacrificio de la vaca roja, ¿no? Y cómo este sacrificio ya no es necesario. Este tipo de sacrificios ya no son necesarios. Ningún otro sacrificio es necesario, porque el sacrificio de Cristo termina con el pecado de manera total. Con ese sacrificio desaparece, con el sacrificio de Cristo desaparece el orden sacrificial, desaparece el lugar santísimo, desaparece el lugar santo, ya no existe con la muerte de Cristo. Se rasgó el velo y queda la presencia de Dios abierta para todo aquel que sea rociado con la sangre de Cristo como Señor y Salvador. ¡Wow! Así que el lugar santo y el lugar santísimo físicamente desaparecieron, ya no existen. Aunque hay personas que afirman, ¿no?, que este es el lugar santo y este es el lugar santísimo. Sí, ha oído a esos pastores, pues es el lugar santísimo, y que no permite que nadie se suba porque es el lugar santísimo. No es cierto, esto nomás es una tarima. ¿Ok? No es cierto eso. Eso desapareció con el sacrificio de Cristo. Todos estos bienes venideros llegan al mundo en la humanidad de Cristo, y ahora Él es nuestro sumo sacerdote, nuestro representante ante Dios. Él murió bajo el castigo de nuestros pecados. ¿Ves cómo todo el simbolismo, la vaca roja simboliza en todo Jesucristo? Mediante un solo sacrificio hace perfectos a todos los creyentes y les quita el yugo, ¿ves? Y los pone bajo el yugo de Jesús nada más. Y la razón es que no solo murió, sino que resucitó, y así nos hace a todos, ¿qué? Dicen, sacerdotes. Nación santa, linaje escogido, real sacerdocio. Y el sumo sacerdote de todos los sacerdotes del sacerdocio, ¿quién es? Es Cristo. Él es el sacerdote en jefe. Y a través de Él podemos entrar con toda confianza, dice que, como ante el trono de la gracia. ¿Cómo podemos entrar? ¿Asustados, con miedo? No, con toda confianza ante el trono de la gracia, porque hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Y luego dice el verso 13 y 14 de Hebreos, que la sangre de Cristo, y nos lleva al razonamiento que todos podemos entender. La sangre de los animales no podía quitar el pecado en forma definitiva, ¿verdad? Porque cada que muriera una persona junto a ti, o cerca de cuántas veces te tenías que purificar, todas las veces que pasara eso, que quedaras inmundo, te tenías que volver a purificar, ¿sí? Era temporal. Estos sacrificios en sí no se hacían para quitar el pecado, sino se hacían para ilustrar el sacrificio de Cristo cuando llegara. Todo esto de la vaca roja está ilustrando el sacrificio de Cristo, para que cuando llegara el sacrificio de Cristo lo entendiera el pueblo de Dios, lo entendieran los judíos. Pero no lo entendieron, mucho menos los sacerdotes, que ya estaban en un grado de poder incomparable. Y si lo entendieron, no lo aceptarían, porque perdían su autoridad y su posición privilegiada. Y como muchos lo siguen haciendo, ¿no?, queriendo ser intercesores entre Dios y el hombre y quitando el lugar a Cristo. Los que hacían sacrificios levíticos era para frenar el juicio de Dios, pero no quitaban el pecado. Y luego dice el verso 15-21 que Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Así que encontramos que el mediador en el nuevo pacto es Cristo, no es ningún hombre. Cristo es quien murió y Él es el autor de la salvación. Y solo en Él somos herederos. Y la herencia no es física o monetaria como algunos afirman y sacan de contexto todo esto. La herencia que tenemos en Cristo es espiritual, es la herencia de la vida eterna en Cristo Jesús, ¿ok? Esa es la herencia que nos da Cristo. Pero para recibir esa herencia es necesario que muriera ¿quién? El testador. Una herencia no se puede hacer válida en términos generales
hasta que muera el testador, es el dueño original, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Mientras esté vivo, los herederos no reciben herencia, más en casos especiales, pero estoy hablando en términos generales. Es interesante, pero según el verso 15, nos dice que aún los creyentes del Antiguo Testamento alcanzaron salvación por el sacrificio de Cristo, aunque este no había sucedido. Porque en el Antiguo Testamento, el 15, así que es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto. Es decir, todos esos alcanzan redención también a través del sacrificio de Cristo, que no había sucedido. Y el primer pacto o testamento llega desde Adán hasta Cristo, y se nos dice que aún el primer pacto no fue instituido sin sangre, también se necesitaba sangre, así que todos, desde Adán a Cristo, son redimidos por la sangre de Cristo, pero solamente aquellos que acepten ser lavados porque saben que son inmundos, que están contaminados ceremonialmente. Los sacrificios que se ofrecían comienzan desde la transgresión de Adán y continúan a lo largo del Antiguo Testamento, desde antes del orden del Levítico, hasta que aparece en Jesucristo, el sacrificio perfecto de Jesucristo, y el antiguo pacto fue ratificado con sangre en el nuevo pacto de Jesucristo. Así de que todos nosotros nos encontramos inmundos, contaminados ceremonialmente, hasta que vino el sacrificio de Cristo y nos roció con su sangre, y una vez por todas nos ha lavado para siempre y quedamos dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la vida de la congregación, y podemos adorar a Dios y podemos ser parte del pueblo de Dios. Eso es lo que hizo Cristo. Eso es lo que hacía la vaca roja, pero eso es lo que hizo Cristo. ¿Okay? Entonces, pues, Cristo y la vaca roja es lo mismo. ¿Okay? Entonces, hemos sido lavados, perdonados, pertenecemos al cuerpo de Cristo. Eso no se debe olvidar, ¿no? Que perteneces al cuerpo de Cristo, que has sido lavado, que ya no eres inmundo, eres puro delante de Dios. No porque seas muy especial, sino porque tienes la sangre de Cristo encima de ti. ¿Okay? ¿Qué tenemos que hacer? Invitar a todos aquellos que aún siguen viviendo ceremonialmente contaminados y que no pueden adorar a Dios, a ser lavados, no con las cenizas de la vaca roja,